Dios les bendiga, querida audiencia de Vida TV Play. Una vez más, compartimos la palabra del Señor con todos ustedes. Me siento gozoso. Y hoy queremos finalizar con esta escuela de Jonás. Con el capítulo 4, hoy podremos ver un capítulo donde vamos a cuestionar un poquito muchas de las cosas que hace Dios en nuestra vida y en este caso en la vida puntual de Jonás. Aquí ya vemos que Jonás ya dio el mensaje a la ciudad. Ya vemos que un Jonás que dio un mensaje no muy alentador. Sin embargo, el pueblo de Nínive aprendimos que tuvo fe, tuvo obediencia y aparte de todo eso alcanzó el perdón de Dios. Pero aquí entra un detalle importante. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y le he titulado al capítulo 4 Más buenos que Dios. Porque parece ser que este pasaje nos enseña o nos da lecciones sobre que a veces pensamos que somos más buenos que Dios, que tenemos más razones que Dios, que tenemos más lógica que Dios, porque lo que Dios está haciendo no tiene sentido. Y aquí vienen ciertos cuestionamientos en la vida de Jonás, porque él está predicando sobre un gran desastre. Y resulta ser que Dios después le dice, ya no los voy a destruir. En el capítulo 4, versículo 1, dice que Jonás se enojó en gran extremo. Se puso bravo porque Dios les había perdonado. Dios les había perdonado. Y Jonás le dice, ahora, Señor, ¿no es esto lo que yo te decía antes de yo venir acá? Que ellos se iban a arrepentir y tú los ibas a perdonar. ¿No fue por eso que huí a Tarsis? Entonces entendemos aquí algo. ¿Por qué Jonás desde un principio huyó a Tarsis? Jonás no quería predicarle a los ninivitas. Él creía fielmente que Dios era un Dios de perdón y que los iba a perdonar. Sin embargo, Dios tiene una manera maravillosa de volvernos a traer al camino. Y aquí vemos la primera lección, la lección para Dios. Una lección para Dios. Cuando somos más buenos que Dios, queremos aleccionar a Dios y decirle cómo se hacen las cosas. Jonás comienza diciéndole, ¿no es esto lo que yo te dije que ibas a hacer? Lo hiciste. Mira lo que está haciendo Dios. Un reclamo y una exhortación a Dios llena de enojo, llena de ira, llena de rabia, porque en Jonás había una estructura. El pueblo gentil era el que era salvo, el pueblo judío era el que era salvo, el gentil no. Y en este caso, Jonás había determinado en su corazón que para los ninivitas no había salvación. No había. Solo era una predicación de destrucción. Para él, que fueran salvos, no. Sin embargo, Jonás conocía a su Señor. Y la primero que quiere enseñarle es que lo que él dice, cúmplalo. Casos puntuales que vemos donde personas quieren recordarle a Dios cómo se hacen las cosas. Lo primero el primer punto o el primer personaje que quiero sacar a colación es Sara. Sara, y cuando Dios le promete un hijo a Abraham, Sara, ¡ah! ¿Pero qué ha pasado? Dios se ha olvidado de lo que nos ha dicho. Ya yo soy una anciana, ya estoy muy mayor. Oye, Abraham, te va a tocar que estés con mi sierva para que tengamos un hijo. Y Sara queriendo acomodar los planes que Dios tenía. Y cuando esto pasó de esa manera, vemos eh, aquella división que hubo entre esos dos hermanos que hoy día
hasta el día de hoy se mantiene esa división entre los israelitas y el pueblo palestino. Vemos por esa ayudadita que le echó Sarai a Abraham, a Dios, para que los planes de Dios se siguieran cumpliendo. ¿Qué tal el caso de Saúl? ¿Qué tal el caso de un rey que se le pidió que destruyera a un pueblo y él lo que hizo fue perdonarlos y hacer un negocio que iba a bendecir la casa de Dios, porque todo lo que el rey nos fuera a dar va a ser para la casa del Señor? ¿Qué tal él? ¿Cómo terminó Saúl? Destituido. ¿Por qué? Porque no siguieron el plan de Dios, no siguieron la orden del Señor. Y ahora Jonás, aleccionando a Dios de cómo debía tratar él a aquel que se arrepiente, aquel que pide perdón, aquel que busca de Dios. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando lo que Dios hace no tiene sentido? ¿Mm? Cuando una persona fiel muere en un accidente atropellada por un borracho, una persona inconsciente que toma y maneja, ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómo el, el, el asesino si está con vida y el creyente sí tiene que morir en sus manos? ¿Cómo aquel que trabaja fielmente en la iglesia tiene que pasar más necesidad y más hambre y más sufrimientos que aquel que anda en corrupción, aquel que anda haciendo las cosas ilegalmente, aquel que no busca de él, y aquel siervo fiel no tiene la harina, no tiene el mercadito de la semana? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Qué te pasa, Dios? ¿Por qué tú nos haces esto? ¿Te has enojado con Dios en algún momento? Estoy seguro que sí, de repente. Y si no te has enojado con Dios, tal vez en algún momento lo harás. Esto nos pasa a todos. En algún momento sentimos que lo que Dios ha hecho no está bien, no es de comodidad para nosotros. Pero déjame decirte una cosa. Dios siempre va a presentar una lección soberana para todos nosotros. Cuando nos creemos más buenos que Él siempre presenta una lección para todos nosotros, para que caigamos. En el versículo 6 del capítulo 4, Dios le hace crecer a Jonás donde él estaba una calabacera, para que él disfrutara de la calabacera, para que de repente él la comiera en algún momento. Pero lo que sucede es que en el espacio de una noche, la calabacera muere comida por un gusano. Y Jonás se enfurece, se entristece, se contraría. Y Dios vuelve a llamar a su corazón y le dice: ¿por qué te enojas tanto? Te pregunto. Y ahí Dios le comienza a hacer una pregunta. ¿Tú la sembraste? No. ¿Tú hiciste que creciera? No. ¿Tú la regaste? No. Tú no hiciste nada. Y te enojas tanto por algo que tú no hiciste, que tú no tienes parte en eso. Yo sí lo hice. Es lo que el Dios le estaba queriendo decir a Jonás. Yo la sembré, yo permití que creciera, yo permití que fuera grande, que estuviera verde, hermosa, que te diera sombra. Y decidí acabar con ella. ¿No tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay 20,000 hombres que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? ¿No tendré piedad de ellos? Dios nos ve como su amada creación, a todos. Y sí, hay muchos que tienen bendiciones, otros que adquieren cosas de forma ilícitas, pero lo importante es el amor soberano que Dios tiene para nosotros. La escritura dice que no tengamos envidia,
que no nos creamos más buenos que Él, porque no podemos controlar nada. No somos dueños de este mundo. No somos nadie para controlar una cosa u otra. Quien lo controla todo y hace y tiene un propósito soberano en todo nuestro universo es Dios. Todo lo tiene controlado el Señor. Si ha perdido a una persona muy querida, si hoy estás en ruina, si hoy hay una amenaza a tu vida, si hoy ha crecido una calabacera, la viste crecer y se perdió, si perdiste una empresa, un negocio, un familiar, un esposo, una esposa, si perdiste a alguien muy querido, tranquilo. Dios tiene un propósito más grande. Una lección de piedad es lo que Dios quiere hoy mostrarte hacia ti, enseñarte a ti. Hoy podemos ser el Jonás enojado porque las cosas no están saliendo como queremos. Hoy podemos ser el Jonás que está contrariado porque las cosas salen como no las teníamos previstas. Si nos planificamos, si ahorramos, si lo hicimos todo bien, oramos. El Señor dice, tranquilo, yo tendré piedad. Quiero enseñarte el gran amor que yo tengo. Yo tengo un propósito soberano más grande del que tú te puedas imaginar. Y hoy con lo que estás molesto, hoy de repente esta situación de economía, de necesidad, de pérdida, tiene un propósito para hacerte a ti una persona más cabal, más entera, más preparada, más fuerte. Y logres entender que Dios tiene el control de todo. Y Él tiene el control de tu situación. Así como lo tuvo con los ninivitas. Él tiene el control hoy de lo que está pasando en tu vida, en tu iglesia, en tu casa. Dios tiene piedad. No es un Dios solamente de fuego consumidor. Es un Dios de piedad, de amor, que quiere aprender a enseñarnos esa lección de piedad a nosotros también. Solo aceptemos su soberanía maravillosa porque Él tiene un gran propósito para todos nosotros, como los tuvo con Jonás y con los ninivitas. Dios me los bendiga y los llene de este gran amor a todos ustedes, que es el amor de Dios, y podamos disfrutar juntos de la bondad de Dios, esa bondad que no se apagará con nada. Aun cuando estemos dentro de la nave muy cómodos, Dios nos sigue amando. Aun cuando desobedezcamos y estemos dentro del pez en las profundidades, Dios tiene amor y piedad con nosotros. Y aun cuando estemos en la gran ciudad predicando y las cosas no salgan como queramos, Dios nos ama con un gran amor más grande del que podemos imaginar. Así que tranquilo, que Dios tiene el control de todo. Solo disfruta de su amor. Dios te bendiga.